20 años en Chile para construir un proyecto político nuevo que permita restituirle a nuestro país aquellos derechos que fueron usurpados y que hace 40 años siguen bajo el puño cerrado de un grupo minoritario de empresarios, dueños de Chile, que tienen a su servicio a una concertación, a una candidatura hipócrita, cínica, que detrás de una sonrisa esconde los intereses del capital, de los bancos, de la AFP, de la ISAB, que tienen en su poder también y en su puño a esa alianza que ha sabido defender por 40 años los intereses del grupo Ludwig, el grupo Mate, Angelini, la propiedad privada del agua, del cobre de Chile, del suelo, de los mares, de los recursos pesqueros. Hemos levantado un proyecto que se ha confrontado y que se confrontará y será siempre un adversario político de la política hipócrita que ha entregado los derechos de los chilenos a los intereses de las multinacionales. Nosotros hemos dicho con fuerza, con convicción, con fortaleza, con determinación, hemos llegado a la política por el fracaso de los políticos históricos, porque han sabido venderse y a buen precio, pero han entregado lo esencial, lo fundamental. Hoy día los chilenos somos escasamente propietarios de una nacionalidad, pero el desierto de Atacama, la cordillera de los Andes, el mar Pacífico, los bosques de Chile pertenecen a los grupos económicos, a las multinacionales, esas que se llevan 30.000 millones de dólares todos los años, que han robado el cobre, mientras en nuestros hospitales no tenemos especialistas, nuestros enfermos se mueren en sus casas, no tienen salud, mientras los viejos tienen que disfrutar de pensiones indecentes, de pensiones menores a los 100.000 pesos, y esa será la suerte de 6 y 7 millones de trabajadores chilenos. Ese es el Chile que hemos heredado de una época oscura, la dictadura militar, y que la concertación con la señora Bachelet y la alianza con la señora Matei han sabido consagrar, venerar y servir de manera escandalosa, de manera indecente. Nosotros hemos dicho, acá tenemos que cambiar el país desde el fondo. Este Chile sin derechos, que solo es un nicho de negocios, tiene que cambiar, tiene que constituirse en un país donde el Estado le garantice a cada uno de los chilenos la educación. No es aceptable, es completamente indecente que tengamos 500.000 estudiantes endeudados en más de 3.000 millones de dólares, endeudados hasta los 50 años, la mitad de ellos en DICOM, sin poder trabajar y sin tener derecho a una casa ni a una vida familiar digna y decente hasta los 50 años. Ese es el futuro que nos heredó la señora Bachelet, que en su gobierno multiplicó por 28 veces el endeudamiento estudiantil. Esa fue la política educacional de los gobiernos de la concertación, endeudar a los jóvenes para que estos sean un insumo para el negocio de la banca y de las empresas que hacen negocio con la educación, que incluso cometen delitos, porque el lucro en la universidad es un delito y hoy día hay complacencia con el lucro y el delito en las universidades.
Muchos jóvenes han terminado en el suicidio gracias a estas políticas indecorosas y crueles del endeudamiento estudiantil. Nosotros hemos dicho, así como se le perdonó la deuda a los bancos, nuestro gobierno le va a perdonar la deuda a los estudiantes. No es responsabilidad de los jóvenes haberse endeudado. Fue una política de Estado, perseguida por el Estado, instaurada por el Estado para beneficio de los bancos y de sus negocios en las universidades. Resolver el problema de los estudiantes y su endeudamiento cuesta 1% del Producto Interno Bruto. Haberle perdonado la deuda a los bancos el año 82 costó 40% del Producto Interno Bruto. 5 bancos fueron beneficiarios de esa política de Estado. Y hoy día se nos acusa a nosotros de ser populistas por querer resolver un problema que ni siquiera ha sido buscado por los estudiantes, sino que ha sido una política de Estado, definida desde el Estado de conculcar los derechos fundamentales como la educación. Hemos dicho también que la salud es un derecho y que garantizar ese derecho le costaría al país incrementar 3 veces el presupuesto de la salud que gasta el Estado. Con la renacionalización del cobre y una reforma tributaria que nos permita aumentar a 40.000 millones de dólares los ingresos fiscales, podemos ampliamente tener un sistema de educación pública como el que tuvimos en los años 50, 60 y 70, que costó mucho dinero, mucho trabajo y mucho esfuerzo construir, y que la dictadura militar destruyó para beneficio del negocio privado, y que la concertación y la alianza han sabido consagrar también como un buen negocio para sus socios comerciales. La salud es un derecho y nosotros hemos dicho, vamos a consagrar ese derecho con un Estado garante del derecho a la salud, y vamos a incrementar 3 veces el presupuesto del Ministerio de Salud para tener hospitales a lo largo del país, para que en estos hospitales todos puedan acceder prontamente y hayan especialistas y todas las necesidades de salud sean cubiertas, no solo las necesidades generales, también las necesidades psicológicas, dentales y de aquellos que son discapacitados, que hay más de 2 millones de chilenos que en un 95% no tienen cubiertas sus necesidades de rehabilitación, y los hospitales públicos están desprovistos gracias a que la política de Estado hoy día es transferirle recursos a las clínicas privadas. Solo este año le traspasaron 1.200 millones de dólares para el negocio de las clínicas privadas, y en los últimos 6 años 8.200 millones de dólares. El Estado ha dejado de construir 28 hospitales, de contratar 300.000 nuevos trabajadores de la salud y construir más de 400.000 centros de atención primaria. Esos son los recursos que se le han entregado, tanto por la concertación como la alianza, a las clínicas privadas para que éstas hagan negocios altamente lucrativos, mientras los enfermos en Chile tienen que esperar 3 años por un especialista, o tienen que esperar 5 años para una operación, y muchos mueren en sus casas o en los hospitales por falta de atención médica. Eso es inaceptable, eso es intolerable, más aún cuando existen los recursos y en abundancia para que en Chile no tengamos que tener ese tipo de trato con los enfermos. Hemos dicho también que las AFP tienen que desaparecer. Son un negocio asqueroso, son un negocio miserable que va a condenar a millones de chilenos a la pobreza,
porque esa es la realidad de las AFP, máquinas de producción de pobreza, mientras acumulan millones y millones de dólares todos los años para beneficio de los grupos económicos. Porque ¿saben lo que ocurre? Las platas que ponemos los trabajadores en la AFP las convierten en acciones. Hoy día son puros papeles guardados en cajas de fondos. El dinero hoy día está en manos de los grupos económicos. Ellos hacen negocios lucrativos con el dinero de la AFP, mientras a los trabajadores les dejan títulos de poder sobre acciones, valores que no valen nada, porque muchos de ellos son casos como la Polar, que son un total y absoluto fracaso. Las AFP tienen que desaparecer, y las vamos a desaparecer, y vamos a instalar un sistema público, tripartito, solidario, donde aporten los empleadores, los trabajadores y el Estado, y las pensiones no puedan ser inferiores a 300.000 pesos para cada persona que lo necesite. Hoy día existen recursos suficientes para que las pensiones no sean inferiores a 300.000 pesos. El Chile que vamos a construir es un Chile de derechos. Esa es nuestra convicción, es nuestra voluntad, y nos asiste la total y absoluta certeza de que si entramos en la moneda vamos a refundar Chile, vamos a restituir los derechos y terminar con el nicho de negocio que hoy día es el Estado chileno para beneficio de muy pocos, mientras el sufrimiento de las grandes mayorías recorre nuestra tierra desde norte hasta el sur. Esa es la misión, esa es la voluntad, esa es la convicción. Todos son invitados, sobre todo los jóvenes, porque lo tienen que saber muy bien. Si los jóvenes van a votar el 17 de noviembre, Chile va a cambiar. Será otra la historia, porque son ellos quienes tienen la voluntad de cambio, porque es allí donde los proyectos como este tienen gran acogida y apoyo, y es precisamente en esa votación donde está el futuro de Chile, la esperanza de cambiar 40 años de oprobiosa opresión por parte de una clase empresarial que es cruel, que es perversa y malintencionada. Han hecho lo que han querido durante 40 años, se han enriquecido completamente de una manera brutal y despiadada, sin tener ninguna pretensión de entender los derechos de todos. Por eso nosotros lo hemos dicho, este movimiento político, Todos a la Moneda, tiene vocación de refundar el país y de cambiarlo desde sus raíces, porque sus raíces son nefastas, fueron hechas en tiempos de dictadura y fueron sacralizadas durante la concertación y la alianza. Nuestra voluntad es cambiarlo, es una voluntad revolucionaria que pretende refundar el país e instalarlo sobre las bases del derecho y la dignidad de los chilenos y de las personas que habitan en esta tierra. Muchas gracias.